Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y expondré para ustedes lo relativo a la anamnesis psicodinámica. Comienzo por la definición. La anamnesis es el relato que hace un paciente de su historial médico, familiar y de desarrollo anterior a la aparición de un determinado trastorno. Esta es la definición que da la APA, por cierto. Y es el resultado de una entrevista que practica un evaluador profesional, un psiquiatra o un psicólogo, que se mueve entre la estructuración y la desestructuración del interrogatorio. En cuanto a lo psicodinámico de esta anamnesis, tiene que ver con el enfoque psicológico que le informa, que es precisamente el psicoanalítico, en el cual importa muchísimo más las razones inconscientes del comportamiento y que son los que informan la patología, más que los signos y síntomas, que es lo que toma en consideración manuales como el DSM-5 o como el CIE-11, que son los que tenemos actualmente en vigencia. Para hacer esta anamnesis psicodinámica vamos a tomar como referencia las exigencias de la formulación psicodinámica del caso, la cual contiene 4 aspectos que ustedes ven en la lámina, pero de los cuales a los efectos de la anamnesis solamente vamos a considerar los 2 primeros, es decir, qué le pasa al paciente, en este caso a Sasa, y a qué se debe, cuál es la etiopatología, cuáles son las razones que informan ese malestar. La anamnesis la hicimos siguiendo el criterio de 5 ejes del OPD2. En el primer eje vamos a encontrar la experiencia subjetiva de la enfermedad y la paciente Sasa está trabajando desde la culpa más absoluta. Ella, frente a una violación, una agresión sexual física y emocional como la que ha sufrido, no reacciona con ira, sino que reacciona culpabilizándose, lo que sería una típica retroflexión. En cuanto a las relaciones, la interrelación de esas es muy pobre. ¿Por qué? Porque primero viene de una crianza muy rígida en un colegio católico y luego la figura de la pareja le impone serias restricciones a su interrelación, razón por la cual suponemos que ese patrón relacional viene informado por un modelo de sumisión, de obediencia. ¿Para qué? Bueno, probablemente para conseguir afecto, como lo puede haber aprendido en las fases iniciales de su desarrollo. En cuanto al conflicto, el trauma es omnipresente y se plantea en 2 planos. Uno que es real, que es el resultado del abuso físico, sexual y emocional continuado, y otro que teorizamos existe en la infancia con unos padres sumamente restrictivos, dominantes y probablemente desapegados emocionalmente. En ese sentido, hemos llenado los blancos de la historia clínica con datos que pudieran hacer consonancia con esta tesis. En cuanto a la estructura, encontramos un yo que es incapaz de resistir las exigencias del superyo de Sasa, que es un superyo que está construido introyectalmente por los mandatos paternos y los mandatos recibidos de las monjas y de los religiosos en donde ella estudió y que son de contenido puritano. Y en cuanto a la sintomatología, ella presenta, como lo desarrollaremos después, un trastorno de estrés postraumático en el cual el ánimo decaído y la desmejora de la calidad del sueño son consistentes con la idea de trauma, pero siendo significativo que la ansiedad no aparece en la vigilia, sino solo aparece dentro de la producción onírica. ¿Por qué? Porque la figura dominante en conciencia es la culpa. Saludos, mi nombre es Olis Pérez y el día de hoy voy a exponerles sobre los criterios establecidos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5. Gracias al eje número 5, cuya información se extrajo de la entrevista ODP, hemos concluido como equipo que la paciente Sasa padece un trastorno de estrés postraumático. Los criterios del DSM-5 que apoyan nuestro diagnóstico son esencialmente 4. Como primer criterio tenemos violencia sexual, la experiencia vivida directamente. Sasa, alrededor de 2 años, estuvo inmersa en una relación amorosa insana. Ya en los últimos meses de relación existía la violencia sexual continuada, fue sometida a abuso físico. Eso puede evidenciarse cuando nos manifiesta que tiene moretones, ya que en el acto sexual su expareja la golpeaba, la escupía. También existía abuso emocional,
al decir a la paciente no sirves para nada o merezco a alguien mejor que tú. Como segundo criterio, tenemos sueños angustiosos recurrentes relacionados directamente con el suceso traumático. Sasa tiene pesadillas con el evento traumático, con toda experiencia negativa que vivió. Esto ha disminuido su calidad de sueño, su descanso y presenta un insomnio de mantenimiento. Como tercer criterio, tenemos la evitación o esfuerzo en recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos referentes al evento traumático. Al inicio de la entrevista, vemos cómo Sasa inhibe algunas respuestas y otras contesta las preguntas de forma dispersa. Como cuarto criterio del DSM-5, tenemos la alteración del estado de ánimo de forma significativa, está el estado emocional negativo persistente, las creencias y expectativas negativas persistentes y la distorsión de la percepción de la causa y las consecuencias del evento traumático. Sasa enfrenta sentimientos de culpa al manifestar la culpa fue mía por no haber dicho que no. Además, tiene una incapacidad persistente para experimentar emociones positivas. Mi nombre es Kenny Rodríguez, voy a hablar acerca de cuáles fueron las técnicas que empleamos para poder llegar al diagnóstico durante la fase de evaluación. Dentro de las técnicas que utilizamos está la entrevista OPD. Es una entrevista que dura alrededor de 2 horas y su finalidad es identificar cuáles son los factores que mantienen los síntomas y también cuáles son los puntos fuertes que tiene el paciente que nos pueden ayudar en la fase de intervención. De acuerdo al manual OPD, la finalidad también de esta entrevista es recopilar información de acuerdo a los 5 ejes que nos van a permitir realizar un diagnóstico. El primer eje es el de vivencia de la enfermedad. El segundo, la relación que tiene, las relaciones interpersonales e incluso las objetales que tiene el paciente. 3, el conflicto. 4, la estructura que está manejando y como quinto y último eje, la sintomatología, que es lo que nos va a permitir identificar en el DSM-5 o en el CIE-11 la patología que puede estar presentando el paciente. Esta entrevista se realiza de una manera que aparenta ser poco estructurada, sin embargo, tiene una metodología, tiene técnicas que se emplean dentro de la entrevista con la finalidad de llevar al paciente tipo péndulo, ¿verdad? De manera oscilante desde un enfoque poco estructurado a una entrevista exploratoria estructurada. ¿Cuáles son estas técnicas? La primera es la aclaración. Se utiliza cuando el paciente requiere que se le aclare los pensamientos que están un poco confusos. La segunda es la confrontación, que es cuando, como le dice su nombre, se confronta ese contenido inconsciente o preconsciente y se hace consciente con dicha confrontación. Y la última es la interpretación de esos aspectos conflictivos y se le van presentando hipótesis al paciente de los posibles significados que pueden llegar a tener. Resulta ser que gracias a estas 3 maneras de abordar, a estas 3 técnicas, se va pasando a lo general, ¿verdad? Como que si fuese un triángulo invertido, se va pasando de lo general a lo específico. Y esa manera de abordar es lo que nos permite ir llenando la información de los 5 ejes, ir concretando y realizando de manera oscilatoria esas preguntas exploratorias que nos permiten realizar
el diagnóstico. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les vengo a hablar acerca del plan de tratamiento de Sasa Barrios. El plan de tratamiento de este caso fue tomado a partir del diagnóstico psicodinámico operacionalizado, es decir, a partir de los 5 ejes que establece dicho manual. Y para ello se inicia evaluando si Sasa realmente tiene los recursos personales para poder acceder a un tratamiento psicoanalítico. A partir de allí se establece como foco dentro de la dinámica de tratamiento los procesos intrapsíquicos que menciona Sasa, dejando de lado su sintomatología. Ahora, dentro del plan de tratamiento se toma en cuenta el encuadre terapéutico, la actitud terapéutica en el cual se dispone para poder acompañar a Sasa y, por supuesto, la jerarquización de los focos escogidos, que voy a hablar en la siguiente lámina, y, por supuesto, cómo a partir de ese foco, la jerarquización de ese foco, se puede empezar a explorar los patrones disfuncionales que mantiene Sasa en sus relaciones interpersonales. Ahora bien, se toma de forma inicial, en el caso de Sasa, alrededor de 12 sesiones de manera inicial para explorar cómo Sasa vivencia cada uno de sus síntomas y jerarquizando el foco en los procesos intrapsíquicos relacionados con la transferencia y, por supuesto, con la relación con sus figuras primarias. A través de esta relación se puede desarrollar estrategias de reparentalización positiva que nos permitan indagar y tomar mayor insight de su dimensión presente, que sería el abuso sexual, y por supuesto poder explorar un poco más allá sus vivencias relacionadas con la infancia y un posible complejo de Electra.